En el imperio de la humanidad, miles de millones de personas comunes no viven, sobreviven. Sus días son miedo, hambre y un trabajo sin fin. No hay esperanza, solo dolor. En los suburbios de las colmenas de Necromunda, la gente nace y muere sin haber visto jamás el sol. Se acurrucan bajo agujas en ruinas y trabajan hasta el agotamiento en las fábricas. Cada hora es una cadena de dolor y coacción. La vida de un hombre no vale ni un sorbo de aire envenenado. Lejos de las ciudades colmena tampoco hay alivio. En los mundos agrícolas, campesinos exhaustos se desloman en campos estériles, cultivando una cosecha miserable para señores lejanos mientras sus familias pasan hambre. Y en los planetas industriales, los obreros se consumen entre el estruendo de las máquinas bajo un cielo negro por el humo. Hay mundos donde la vida y el trabajo han sido reemplazados por la muerte y el vacío. Fragmentos de fortalezas caídas flotan entre las estrellas. En los planetas muertos ya no se oye ni un grito ni un susurro, solo el viento que arrastra cenizas por las ruinas. Y así es en todas partes. El hombre común no tiene elección. Cada día en esta galaxia es un paso por el filo de la desesperación. Por delante solo hay una noche interminable. En un mundo colmena, llamémoslo Kronbarg, la superficie fue perdida hace mucho por la humanidad. Un velo gris de emisiones industriales, una cúpula eterna de fábricas y chimeneas humeantes ocultan el cielo y el sol. Las agujas del norte de la ciudad, colmena, se elevan sobre plataformas y más plataformas, donde miles de millones de personas se mueven por pasillos y cintas transportadoras. Pero para la abrumadora mayoría de los habitantes, no hay agujas, sino los niveles inferiores. Una realidad familiar e insoportable. La vida comienza y termina donde nadie mira hacia arriba. En los suburbios, donde el óxido ha devorado hace mucho los muros de los edificios, donde el aire es denso y pesado, impregnado de ceniza de carbón y un olor a humor salino. Los trabajadores van a su turno antes del amanecer, y el turno termina después del atardecer, pero no ven la luz. Solo las luces de los generadores y los destellos de la soldadura. Sus cuerpos no les pertenecen. Pertenecen a las máquinas, bajo el control de un sistema donde cada metro de cinta transportadora es el impuesto del imperio por existir. Cada día es un intento de sobrevivir. El agua potable es escasa. Las raciones de comida son míseras, diseñadas apenas para permitir que una persona llegue a su turno sin morir antes de la medianoche. Las familias viven en diminutas celdas comedor, donde las paredes están cubiertas de moho, los suelos manchados de viejo fueloil y ratas mutantes deambulan por las tuberías, cayendo de las rejillas de ventilación. El suministro eléctrico se corta sin previo aviso. En el nivel 3200, las luces se apagan y durante varias horas, donde ya nadie sale a la calle, reina la oscuridad total. En esa oscuridad desciende el miedo. ¿Y si el generador no arranca a tiempo? ¿Y si el suelo podrido se derrumba? ¿Y si un contrato de pandillas cae sobre tu familia? Unos cuantos bloques más arriba, en los niveles medios de la colmena, la situación es solo un poco mejor. Las viviendas son algo más grandes, la ración nutritiva un poco mayor, pero el sentido es el mismo. Trabajo, ruido, trabajo. Pasillos industriales, transportadores, máquinas. Máquinas que a lo largo de los años han devorado la vida en el cuerpo del mundo. Estos niveles alimentan las agujas de arriba y arrastran a las masas de gente hacia abajo.
La gente allí son obreros de por vida. Por la mañana, turno en la cinta transportadora. Por la tarde, transporte masivo al bar túnel. Por la noche, sueño. Falta de sueño. Listos para el día siguiente. Y así día tras día. Y bajo tierra, donde se puede decir que la humanidad ha olvidado oficialmente la existencia del mundo, está el subnivel. Lo llaman la subcolmena o underhive. Allí no gobiernan los funcionarios ni los burócratas del imperio, sino las bandas, los mutantes, las sombras de antiguos obreros y los desesperanzados. Canales, minas, túneles subterráneos se llenan de desechos, gases tóxicos, agua de sistemas obsoletos y averiados. Allí la gente se defiende a sí misma o muere. Allí una llamada telefónica pidiendo ayuda llega demasiado tarde. Allí la muerte es el desenlace estándar. El trabajo fluctúa según los niveles. El trabajo ligero en los niveles medios, el pesado y peligroso en los más bajos. Si tu salud decae, te asignan un nuevo rol por menos paga, por más tiempo. Y todo esto porque para el imperio eres un recurso. No una persona, no un individuo, sino una cifra, una carga, un mecanismo. Si el recurso se rompe, se reemplaza. Si no se puede reemplazar, se da de baja. Diariamente llegan cargamentos de personas, reclutadas, compradas, transferidas, para llenar los vacíos. Los mundos colmena no exportan comida ni recursos, sino cuerpos aptos para el trabajo, para la labor, para la guerra. Cuando un mundo colmena se queda sin comunicaciones, alimentos o suministros, se convierte rápidamente en unas catacumbas anárquicas, desprovistas de ley normal. La sanidad es una palabra para los niveles medios. En los niveles inferiores, los hospitales existen solo como sombras. Una tosca clínica sección donde cirujanos adeptos trabajan sobre cuerpos destartalados. Pero los materiales hace mucho que se agotaron. Los medicamentos son una rareza y las operaciones la última esperanza. Cada enfermo piensa, si sobrevivo esta noche, no seré un afortunado. Los padres esconden a sus hijos, pero ¿qué significa esconder si tu hogar mide 2 por 3 metros, el techo es un agujero y las ratas demuestran ser más inteligentes que el personal de vivienda? La gente pierde la memoria, no la externa, sino la interna. No recuerdan cómo era el aire antes de la ceniza. No recuerdan lo que significaba elegir. El estilo de vida de un ciudadano de la colmena es la renuncia a la elección. Cada paso está predeterminado. Ir al turno, no llegar tarde, no molestar, no pensar. Pensar aquí es un lujo. Si piensas, te notan. Si te quejas, te matan. Si sueñas, te asignan a recualificación. Por eso, la mayoría simplemente no piensa. Se mueven con la cinta transportadora, duermen, cambian de uniforme, se mueven con la cinta transportadora. Todo por un mañana desconocido que a menudo significa un doble turno o una ración reducida. En los momentos en que la estructura de la colmena tiembla, un derrumbe, la explosión de un generador, un fallo de ventilación, la gente cae, grita, se ahoga en el humo. Y unas horas después siguen trabajando. Su miedo no termina, pero se convierte en la norma. En otras palabras, sobrevivir no es llegar a casa, sino llegar a mañana. La propia palabra hogar dice menos que su ausencia. Pero no todo está muerto en la colmena. Existen mercados informales donde la ración oficial se convierte en moneda. Un botiquín, una máscara de filtro, un cigarro perno. La gente intercambia una esperanza que casi no existe. Susurran sobre casos en que uno de ellos desapareció o llamaron a los árbitros.
los agentes de la ley del imperio que vienen raramente, pero siempre con una fuerza que nadie asocia con el cuidado de la gente. Para los habitantes de la colmena, el Adeptus Arbites no son protectores, sino una conclusión. Si eres miserable, nosotros somos tu castigo. El mundo que rodea la colmena no es naturaleza, no son bosques y campos, sino una emisión constante que recuerda el triunfo de la tecnología sin propósito. En la superficie hay fábricas gigantes, transportadores cansados, estaciones de carga y montones interminables de chatarra. La gente exhala acero, come estructura, vive a la sombra de las máquinas. Sus vidas se miden por prescripciones: cuándo salir, qué hacer, cómo cumplir. La individualidad es algo abandonado. Cada persona se convierte en un número. Y sin embargo, incluso aquí, en este mundo donde la luz está suprimida, la esperanza no se extingue por completo. Solo es delgada y frágil. Y esto significa que, como autor, solo puedo observar cómo la humanidad es devorada por el sistema, cómo los mundos colmena se convierten en máquinas vivientes. Y en esto no hay grandeza, solo una terrible veracidad. Miles, millones, miles de millones de rostros a la sombra de la colmena viven, trabajan, envejecen y mueren antes de que alguien recuerde sus nombres. Y cuando un excavador de la colmena, desplegando su detector de metales, levanta la vista hacia los techos agrietados de la mina, solo ve el reflejo de una lámpara en el goteo de fuel oil. Sabe una cosa: que su mundo nunca será salvado. Sabe otra: que a pesar de todo, necesita llegar a su próximo turno. Y así continúa, día tras día. En el planeta que llamaremos Verdalia III, la portada está impregnada del pan del imperio, un grito del diezmo planetario. Sin embargo, quien pise sus campos no verá extensiones paradisíacas, sino una interminable máquina de trabajo que ha devorado la tierra, el aire y la vida. Los continentes del planeta están dedicados a la cosecha. Los pantanos grises han sido reemplazados por bancales híbridos, los campos por vastas placas de microprocesadores y flotas hidropónicas. Pero en Verdalia III no se ve luz en los ojos de sus habitantes, solo la constante espera de la cosecha, las tarifas, las cuotas. Los habitantes se despiertan antes del alba, pero no hay alba. Solo un débil resplandor amarillo verdoso de los filtros de protección celeste. Toman sus herramientas: cuchillos largos, sacos grises, alfombras hidropónicas, transportadores de grano. Sus cuerpos ya están acostumbrados al ritmo. Aquí excavar, aquí sembrar, aquí segar. Ni un minuto de descanso. El clima se regula automáticamente. Se rocían gotas sobre los campos, se esparcen productos químicos en las raíces, extrayendo sin piedad de la tierra todo lo que pueda alimentar a las gigantescas ciudades y ejércitos del imperio. El trabajo en Verdalia III es un deber. Tan pronto como termina la siembra, se ponen en marcha tractores gigantes y cosechadoras monstruosas. Zumban, humean, devoran los campos, mientras los trabajadores, como sombras, corren junto a sus orugas, revisando, limpiando, bombeando, recogiendo la dosis de la cosecha. El polvo lo cubre todo: cara, cabello, ropa. Los pulmones se vuelven pesados, los filtros funcionan las 24 horas, pero ni siquiera eso salva de las partículas que penetran en el interior, causando tos, debilidad, enfermedades mortales. La ración en Verdalia III es una paga: copos, granos modificados genéticamente, frutos selectos, pero no para los trabajadores. Ellos reciben las sobras. Se les permite comer lo que no irá al diezmo del imperio.
Viven en la profanación de la abundancia. ¿Cuándo hizo calor en la tierra por última vez? No lo recuerdan. Los padres cuentan a sus hijos: antes comíamos pan normal. Pero los niños miran los bloques grises de la cúpula, los molinos, los campos donde incluso la hierba parece extraña. Las viviendas están en zonas inadecuadas, barracones al borde de los campos, sin ventanas, con las paredes desgastadas, la ventilación apenas funciona. Dentro, 4 metros cuadrados por persona, muchos vecinos, conflictos frecuentes, comida robada, ración retrasada, filtros gastados. Cuando por la noche cortan la luz, y esto ocurre cada vez más a menudo cuando la administración de la planta considera que el ahorro es más importante, los locales se convierten en una trampa. Quien no está de turno, respira peor. Quien está cansado, cae. A veces las paredes zumban por el reprocesamiento. Los engranajes de las fábricas se oyen incluso de noche. Su ruido es cuna y muerte para aquellos que no tienen a dónde ir. Las condiciones de trabajo son brutales. Si una cosechadora se avería, los trabajadores son rociados con un fertilizante líquido ácido durante el mantenimiento. Si la cosecha es inferior a la cuota, hay multas. Se reduce la ración. Se les asigna una recualificación a sectores más duros. El incumplimiento no es una opción. En el subconsciente de cada uno crece la idea: soy parte de una máquina. Y no solo de la máquina del campo, sino de la máquina del imperio, donde la mercancía no es solo el grano, sino también el cuerpo. Un recurso, otro soldado. Cuando termina la temporada de cosecha, muchos agricultores pasan a los informes. Informes sobre lo recolectado, informes sobre las semillas, informes sobre las pérdidas. Se paran bajo las bóvedas de los edificios administrativos, alrededor de los cuales vuelan dirigibles de transporte con grano. Estos dirigibles llevan la cosecha a las estrellas, a las ciudades colmena, a los frentes de batalla. Y los que trabajaron se quedan. Su trabajo se destina a las necesidades de otros, y en sus ojos hay un vacío. A veces, cuando el suelo está demasiado agotado, Verdalia III declara un régimen de cosecha estricta. Esto significa que se cancela el régimen de salud, los trabajadores salen sin descanso, se levantan brigadas titulares, armadas con armas pesadas para reprimir cualquier revuelta hasta que se recoja el grano. Entonces la gente lo pierde todo: sus hogares, sus medios, sus derechos. Algunos desaparecen por la noche como si hubieran sido devorados por el sistema. La vida en Verdalia III no es una lucha por un mañana mejor. Es cada día una minimización de daños. Alguien busca pequeñas alegrías, un vaso de vino mutado, una conversación con un vecino, una risa ligera antes del turno. Pero la alegría es ilegal. Una risa demasiado fuerte atrae a los inspectores que revisan los filtros y los aparatos respiratorios y hacen preguntas. ¿Por qué no estás en tu turno? No hay respuesta. Contra su sistema no hay quejas. Quejarse significa ausentarse de la recolección. Y eso significa ser reemplazado. Y cuando la noche cae sobre los campos y las cosechadoras se detienen, el aire se llena de un temblor pesado. Los restos del calor diurno se escapan por las torres de metal, el polvo se asienta y los trabajadores regresan a los barracones. Allí, entre los estertores de las conchas y las lámparas de luz tenue, guardan silencio. A veces alguien pregunta: ¿y para qué? Pero el sonido de la respuesta es solo un eco en la sala vacía.
porque la respuesta son los informes, la recolección, las cuotas y el diezmo del imperio. Y en Verdalia III ha nacido una generación que no conoce otro mundo. No recuerda cómo es el cielo, a qué huele la hierba fresca, qué tan dulces son en la lengua los frutos sin aditivos modificados genéticamente. Solo conoce la tierra bajo un filtro de yeso. Solo el grano que se va y el cuerpo que se queda. Esta es la cruda verdad de un mundo agrícola. Donde crece la cosecha del imperio, no crece la vida. Donde la gente come las sobras, las máquinas devoran el fruto. Y cuando comienza una nueva cosecha, la gente vuelve a salir al campo con sus transportadores de trofeo, con sus cintas contadoras, con la piel cubierta de polvo. Y saben, no son los dueños de la tierra, son su sombra. En el planeta que llamaremos Ferracron Sébio, el sol no brilla. Hace mucho que fue ocultado por las cúpulas de humo de fábricas gigantes. La superficie ya no es accesible para los humanos. Enormes plataformas, cubiertas por marquesinas de acero, un flujo interminable de fundición, estampado y granulación de metales y compuestos químicos. Ferracron Sébio es un mundo forja del imperio, un lugar donde nacen las armas, las máquinas y las cadenas de acero de la guerra. Pero allí nadie considera a las personas como seres vivos. Son un recurso, una cifra repetida, el sonido de una máquina, el traqueteo de un aire ácido y humeante. La vida en Ferracron comienza con el rugido de las turbinas, el estrépito de las cadenas y el zumbido de las placas de tecnomonstruos. La gente vive y trabaja en un ciclo eterno, turno tras turno, fábricas subterráneas, esclusas hacia los talleres, criocámaras, vagonetas con moldes. Las viviendas son altos pasillos, secciones de bloques donde las ventanas han sido reemplazadas por persianas de hierro por las que gotea una humedad acuosa de la condensación. Para descansar hay que encontrar una hora en el régimen presurizado de ventilación, entre turnos y controles. Pero el descanso a menudo se cancela, cuando la fábrica cruje y parpadea con la luz roja de una alarma. Se imponen horas extras y la gente simplemente aparece de nuevo, sin revisión, sin un por favor. El aire huele a acero fundido y ácido clorhídrico. Los filtros entregados al inicio del servicio funcionan a medias. Partículas de metal, smog y gotas radiactivas de las emisiones penetran en los pulmones. Es difícil tragar una tos que no es tos, solo pesadez. En los sectores médicos dicen, la duración media del servicio es de poco más de 30 años. Formalmente no hay archivos, pero en los gráficos se ve. Los cuerpos caen con más frecuencia de lo que llegan nuevos aprendices para reemplazarlos. Trabajar en la línea no es una elección, es una orden. Revisar plantillas, cambiar hileras, cargar troqueles, controlar la temperatura. Un movimiento en falso y se derrama ácido combustible, y el turno es evacuado con heridos. El equipo es caro y no hay tiempo para reparaciones. Los trabajadores se convierten en casi servidores temporales. Quien no cumple es transferido al sector minero el próximo trimestre, que es aún peor. En este mundo, no cumplir significa sobrar. La distribución de las raciones depende de los cuarteles. Las secciones superiores de las agujas de las fábricas reciben más. Decoraciones, luces de colores, compensaciones fijas. Los niveles inferiores, el cuerpo de trabajadores, reciben moldes cubiertos de manchas de escoria. La ración está recortada. Hoy es normal, mañana es multa. Hoy están vivos, mañana pueden ser dados de baja como un recurso ineficiente.
E incluso la muerte no es una tragedia para el sistema. El cuerpo de un trabajador es reemplazable. Las cifras siguen corriendo. Las zonas comunes son una rareza y un espectáculo. Una vez al mes se anuncia una reunión talismán. 15 minutos de descompresión compleja frente a una pantalla gigante con el lema: tu acero sirve al imperio. El imperio no preguntará tu nombre, pero tomará tu fuerza. Luego, la producción se reanuda. La gente se sienta, apretando las manos, sin mirarse, porque las miradas pueden significar un pensamiento. Un pensamiento puede ser una contravención. Una contravención es un día extra en la estructura subterránea. Bajo la superficie de Ferracron Cevita hay una red de túneles y pozos de desecho. Allí se encuentran los viejos talleres, dados de baja. La gente cuyos cuerpos ya se agrietan por la contaminación es transferida allí. Carga de escoria tóxica, clasificación de chatarra, participación en la reparación de silos gigantes. Allí la luz parpadea. El nivel de oxígeno desciende. Allí las máquinas zumban sin parar, ni siquiera de noche. En esta oscuridad, la gente olvida lo que significa salir a la superficie. El mito del aire de la mañana lo cuentan los ancianos. Sus rostros parecen sellos de quemaduras, líneas, cicatrices negras, ojos nublados por el humo. Paralelamente a la producción se realiza el transporte. Ejes orbitales, elevadores de carga, cohetes titanes. La gente observa cómo las estructuras de acero elevan pesados bloques hacia las estrellas y quieren preguntar: ¿y nosotros? Pero nadie pregunta. El imperativo es simple: tú haces, tú entregas, tú te quedas. A veces un trabajador ve un portal. Como una cápsula cohete se lleva una carga R-37 para el frente. Sabe que por mucho que faltara el metal que hoy va a la chatarra, mañana vendrán nuevos. Un ciclo negro. Cuando termina el turno, la gente sale a las calles, altas galerías donde el aire es igual de tóxico que en el turno. Hay bares túneles donde los trabajadores discuten sus posibilidades de sobrevivir. Una bebida con un tinte de azufre, un cigarro sin sabor, una conversación. ¿Cuánto te queda? Nadie responde, porque hablar significa que la pregunta ha sido registrada. A través de rayos y láseres en las celdas, observan los controladores matriz. No sonríen, sus ojos son escáneres. Miran los rostros, miden la respiración, evalúan la productividad. Si respiras normalmente, te quedas. Si no, recualificación. Las viviendas están situadas en las estructuras de las agujas. Cada bloque es del tipo R-sector D12. 4 metros cuadrados por persona, pared con pared. El paquete de filtros se cambia una vez a la semana, si hay en el almacén. En los días sin turno hace frío. Los sistemas de calefacción mínima se apagan. La gente se envuelve en telas aceitosas, tratando de dormir bajo el pesado zumbido de las máquinas. Pero el sueño no es descanso. Aquí no sueñas, simplemente apagas la conciencia durante unas horas para luego levantarte y bajar de nuevo a la mina. Un día hubo una explosión en la línea ZH46. Podías ver cómo chispas, rojo, sangre rodaban por los cuerpos de los trabajadores, cómo sus sombras desaparecían en el torrente de metal fundido. Sonó la alarma. La luz cambió a modo de emergencia. La multitud corrió hacia las esclusas. Luego, el turno continuó. Las líneas se nivelaron. Las estadísticas de muertos se calificaron como normales y ninguno de los que sobrevivieron preguntó por qué. Porque la respuesta era: eso fue ayer. Hoy de nuevo a trabajar. Y todo esto en silencio, sin héroes. El mundo forja no ofrece patetismo.
ofrece el último recurso. El cuerpo ofrece el sonido del metal y el olor a azufre. Ofrece a una persona la elección: trabajar o desaparecer. Pero desaparecer solo significa convertirse en una nueva cifra, un nuevo turno. La mañana en Ferracron Septnio no llega como una salvación, llega como un nuevo ciclo. Y la gente no vive para sí misma, vive para ser olvidada. Y cuando estás de pie entre las columnas de hierro, oyendo cómo sobre tu cabeza ruge un ascensor magnético que lleva un contenedor SH-9 a la órbita, comprendes. No eres parte de una gran historia, eres un engranaje, eres un recurso. Y oyes un susurro: no nos construimos a nosotros mismos, construimos la muerte. Y con este pensamiento vas a tu turno. Y el mundo Forja vuelve a cobrar vida. En el planeta que llamaremos Sanctoris Síntoto, la superficie está cubierta de catedrales, megaestructuras, reliquias y columnas de luz que atraviesan un cielo gris que casi nunca cambia de color. Sanctoris Síntoto ha sido declarado un mundo santuario, un lugar donde está enterrado uno de los santos más ilustres del imperio, y millones de peregrinos llegan aquí para rendirle culto. Pero detrás de la fachada de velas, bendiciones y rodillas inclinadas se esconde otra realidad, la realidad de miles y miles de personas cuyo día comienza con el tañido de las campanas, pero termina a la sombra del servicio. Su vida no está en el altar, sino en la cocina. No con un incensario, sino en las esclusas de carga. No con una oración, sino con una escoba y un recogedor en los pasillos subterráneos de los templos. Los peregrinos llegan por rutas estelares, y los puertos de transporte vibran con las oleadas de llegadas, cargados con juegos de regalos, velas reliquia y antorchas ardientes de fe. Ven las fortalezas templo, el deleite y el triunfo del emperador. Y más allá, los cuerpos de trabajadores, donde los simples habitantes de Sanctoris V trabajan cada día para que esas rutas de peregrinación existan. Son los guardias, los porteadores, los limpiadores, los reparadores. Sus manos están contraídas por el trabajo, sus huesos rotos por el servicio. Pero nadie celebra su sacrificio. Es olvidado incluso antes de que termine su turno. Las viviendas para estas personas son ciudades cuartel en el borde del complejo del templo, a las secciones designadas para los servidores de los sirvientes. Cada bloque es número, número, número. Fuera de la ventana hay columnas de luz, vidrieras de gloria, pero en la habitación hay gotas de condensación, hormigón frío y el ruido de la ventilación, interrumpido por la llamada de un coro en algún lugar abajo. Que el emperador sea magnificado. Pero esa llamada no es para los que viven detrás de las salas, es para los que llaman, no para los que responden. El trabajo comienza con un amanecer que no existe. Sobre la cúpula de los templos se enciende un amanecer artificial a las 05:00 en punto, según el horario de servicio. Un adepto supervisor anuncia: turno 1. La gente se levanta, se pone uniformes gris-blanco con el emblema de un recogedor y una vela. Van a las galerías, donde las paredes están decoradas con mosaicos. El emperador observa el camino santo. Pero las propias paredes resuman moho, los azulejos se agrietan, las lámparas parpadean. El trabajo: limpiar las criptas subterráneas, cambiar los filtros de la ventilación, limpiar los lodos del goteo viscoso, mantener la infraestructura que sostiene el flujo de peregrinos. La ración es modesta. Los peregrinos reciben los mejores platos: velas reliquia, pollos de regalo, vino de Granada. Los trabajadores, en cambio,
son el contingente de servicio. Intentar saltarse el servicio es inaceptable. Intentar quejarse significa que no estás a tiempo en tu turno. El sistema lo sabe. El control es estricto. Un chip de plástico en el cuello, seguimiento de movimientos irregulares, informes sobre la eficiencia de la limpieza y de las cintas transportadoras para los peregrinos. El aire en los pasillos inferiores de las basílicas del templo es pesado. El incienso se mezcla con el olor del generador de azufre, el sudor y la antigüedad. Los pozos de reliquias y las criptas albergan miles de restos del santo y sus seguidores. La gente cuyas manos deberían haber traído la luz ahora arrastra contenedores de metal, llena infiltradores, cambia las lámparas de los proyectores en las galerías. El servicio nunca termina. Turno de día, turno de noche, oración, limpieza, sufrimiento. Las calles subterráneas de los trabajadores servidores están llenas de sombras. Es fácil perderse allí. La corrupción no se declara, pero está viva. Vender velas especiales a los peregrinos, falsificar reliquias, apartarse del servicio eclesiástico es una oportunidad de ganar un poco para escapar del sistema. Pero la oportunidad es tan rara como un rayo de sol tras la cúpula. Y cuando la tarde termina, las campanas enmudecen y la luz de las fachadas de los templos se apaga. Los habitantes de Sanctoris V se reúnen en los barracones bañados en sombra. Caen en sus catres colchones y en los rumores se oye: mañana es el turno 3, informe de servicio, revisión de filtros, reclasificación. Nadie sueña con aventuras. El riesgo es demasiado grande. Nadie recuerda a qué olía la hierba de la tierra, porque la hierba aquí desapareció hace mucho tiempo. Pero es precisamente en este envoltorio de cuento de hadas de un mundo sagrado donde entra la carne dura del imperio. Servicio, trabajo, supresión. E incluso la fe se convierte en una larga cola, en un puesto de informes, en una tarjeta contenedor para el personal de servicio. Los sirvientes caminan al son del coro, pero no todos pueden ser el coro. La mayoría son pacientes del parámetro capacidad de trabajo. Cambiaron de rostro, pusieron un filtro, pasaron la purificación, salieron a su turno. Y así, bajo la sombra de cúpulas y candelabros de oro puro, 1 millón de personas viven la misma vida. Servicio por la gloria del emperador, pero sin participar en la gloria. Son el envío de material, la preparación de la infraestructura, la alimentación de la pirámide de la peregrinación. Sus nombres desaparecen incluso antes de ser registrados. Su rostro se ve por un instante, mientras un escáner lee el microchip. Luego, de nuevo, tubería, tubería, tubería. Sanctoris V es un mundo de fe, pero también un mundo de servicio infinito, donde la luz debería ser sagrada, pero la gente son solo sombras, donde la oración suena fuerte, pero la respuesta llega más apagada, en las cuentas, en los informes, en la ración. Y cuando el peregrino se va al portal de regreso, vuelve a las estrellas, mientras que el trabajador se queda en la cripta, en la lámpara, en el pesado paso terrenal. Y si estás de pie bajo la cúpula vitral, viendo la luz reflejada del signo sagrado, podrías pensar: esto es un hogar. Pero si esa luz no te refleja, entonces solo eres parte de la máquina. Y sabes, la vida en un mundo santuario no es liberación, es servicio. Y el servicio no es vida, y vas a tu turno. La tarde termina, mañana comienza la oración. En el planeta que llamaremos Tenebris 12, la vida hace mucho que no late como se conocía antes.
Tenebris 12 está clasificado como un mundo muerto. La atmósfera apenas se sostiene. El ecosistema está destruido. En la superficie solo quedan ruinas, polvo, una estela radiactiva y el eco de una grandeza pasada. El Imperio no envía peregrinos aquí, no construye agujas de colmena, no erige templos. Aquí no hay trabajo masivo como en los mundos agrícolas o de forja. Pero están los que se quedaron. Grupos técnicos, cadenas de mantenimiento, muertos vivientes asignados a mantener los restos de la infraestructura hasta que el mundo se apague por completo. Su vida transcurre a la sombra de una ejecución ajena, a la espera de la parada final. Las viviendas se encuentran en viejos búnkeres, forjados cuando la atmósfera aún era saludable, pero ahora adaptados a un régimen de supervivencia. Las paredes están impregnadas de una capa radiactiva, las tuberías están oxidadas, la ventilación funciona solo a medias, la luz proviene de lámparas de baja potencia, los filtros se entregan por unidades. La gente camina con máscaras de gas, cada respiración es un riesgo. Aquellos que pueden permitírselo han reemplazado parcialmente sus pulmones, pero la mayoría no. Tosen escupiendo sangre o simplemente se acuestan para no volver a levantarse. El trabajo no es labor para el crecimiento, sino mantenimiento de lo muerto. Estaciones de descarga, purificación, monitoreo, sensores que nadie revisa, señales que nadie lee. Los instrumentos aún parpadean, las chimeneas todavía humean, y el sistema debe parecer vivo para no admitir que ha sido destruido para siempre. La comida son raciones secas de composición unificada, cuyo pasado nadie recuerda. El agua se purifica al mínimo, el contingente se divide. Los especialistas principales reciben un poco más, el resto espera. Cuando el transporte de recursos se retrasa, la gente simplemente lo llama ese día. Si la ración llega 2 o 3 días tarde, alguien cae. No se lleva un registro de las muertes, las cifras no son necesarias. La vida social ha desaparecido. Las conversaciones sobre la familia, los hijos, el futuro son imposibles. Quien inicia una conversación es rápidamente marginado. No estás en producción. La gente se convierte en estadísticas de servicio. No celebran cumpleaños, no recuerdan lo que son las vacaciones. Su hogar es una celda búnker y cada paso es hacia algo más sombrío. A veces, por la noche, se oye el zumbido de las sirenas, un fallo en uno de los sistemas. La gente sale a los pasillos del búnker. Olor a azufre, una luz punzante, el parpadeo de las lámparas de emergencia. Alguien no regresa. Alguien regresa y se acuesta en silencio en su litera cápsula. La muerte aquí no es un evento, es un ruido de fondo. Y, sin embargo, Tenebris 12 no está completamente vacío. Entre las nubes de metano, entre las fábricas semiderruidas, ingenieros y técnicos solitarios continúan trabajando. Saben que su tarea es mantener el sistema en funcionamiento hasta que llegue una orden. La orden puede ser simple: evacuación, baja, sellado de la zona. Esperan y no duermen. El Imperio les ha dado la espalda. Están al margen. No son un recurso. Son el resto de un recurso. Son el eco de aquellos mundos donde la vida tenía un significado, pero ese significado les fue arrebatado. Viven a la sombra de la prohibición de admitir que su mundo ha completado su ciclo. Viven porque deben, porque mientras alguien considere que todavía están trabajando, el sistema dice: todo está en orden. Tenebris 12 no es una súplica de salvación, es un museo del vacío. Y la gente que vive allí no son héroes, son los guardianes de la última lámpara.
Y cuando se apague, nadie se dará cuenta. Y cuando los búnkeres se vuelvan silenciosos, no será el final, será la norma. Y mientras la luz aún parpadea, van a su turno. Y el mundo muerto continúa existiendo, mientras el imperio lo considere útil.